de este comité organizador, pues en el cual está de alguna manera balanceado. Está la doctora Rosalía Hernández y el doctor Jesús Espinosa, que manejan el área de análisis topológico de datos, y la doctora Budelia Figueroa y un servidor que trabajamos en la parte estadística. Y entonces decidimos hacer este seminario para, pues, buscar un trabajo conjunto, multidisciplinario, en esta mezcla de, de áreas, ¿no? Entonces, voy a iniciar, planeamos el seminario, que tenga unas primeras 2 sesiones de estadística, obviamente dando tintes y usando elementos que se van a utilizar más adelante. Y después de estas 2 sesiones, que ahorita voy a describir con detalle, vamos a, a pasar la parte del análisis topológico de datos, ¿sí? También van a haber un par de sesiones sobre eso, y ya luego vamos a empezar a abordarlo quizás ya, bueno, de manera más integral, ¿no? A partir de un artículo que salió en el 2020, en donde ya se han hecho, se empiezan a hacer intentos de este trabajo conjunto, ¿no? Y tocaremos obviamente ya esos temas, los que se tocan en ese artículo, pero pues con el background de estadística y de análisis topológico de datos, ¿no? Entonces, y pues se desea, pues, llegar a poder discutir también sobre problemas que tenemos en la mesa, que entendemos que estas herramientas de manera conjunta pueden ayudar a proporcionar algunas soluciones. Entonces voy a empezar yo con la parte del marco estadístico de estimación en esta primera sesión. Y a manera de prefacio, ¿no? de introducción, me gustaría comentarles que una forma, digamos, simple de ver el quehacer de un estadístico es, lo traté de esquematizar, obviamente, aquí, y una de esas vertientes o esas áreas en las cuales un estadístico trabaja es en el diseño muestral, ¿no? Que tiene que ver con todas esas cosas, esos procedimientos que nos permiten seleccionar la muestra, eh, que nos dan un marco para cómo seleccionar, y que al final de cuentas esos son los datos que vamos a tener nosotros para trabajar. Pero hay todo un protocolo atrás que permite esa selección de la muestra. Entonces hay toda una área en esa parte del diseño muestral. Hay otra área que, cuando ya uno tiene datos, y se le suele llamar estadística descriptiva, que pasa por 2 caminos, ¿no? Por el de resumir información, y ahora que está de moda la, la ciencia de datos y la cantidad de información que se maneja, hay mucho trabajo en esto. Parece simple, pero el describir o resumir información y el descubrir relaciones estructurales dentro de esa gran colección de datos no es tarea fácil. Entonces, pero hay un área que se encarga de desarrollar herramientas y generar conocimiento empírico. Ese conocimiento empírico, pues, se puede usar para muchas cosas, pero dentro de un proceso de inferencia, y esa es otra área, el área de inferencia estadística, nos sirve mucho esta parte de entender o descubrir relaciones. ¿Por qué? Porque nos permiten darnos una idea de lo que está sucediendo y poder plantear hipótesis y modelos, ¿no? Y esos modelos, pues, tienen parámetros, y esos modelos tratan de describir de manera poblacional, no solamente empírica, sino de manera poblacional,
y esos parámetros están relacionados con eso, con características poblacionales. Y entonces la parte de inferencia lo que busca es la cuantificación del razonamiento inductivo, ¿sí? Y va a permitir hacer, y con eso vamos a permitir hacer declaraciones acerca de una población. Y está otra área también con mucho reto y no, es un área muy, requiere de muchas habilidades, o sea, el área de cómputo estadístico, ¿no? El desarrollo computacional de métodos estadísticos, ya la implementación o el mismo desarrollo de cómo hacer una gráfica que me permita entender lo que está pasando, descubrir relaciones, no es tarea fácil. El implementar metodologías que seguramente en algunos teoremas se ve muy simple o se demuestra muy fácil, pero a la hora que quieres mostrar computacionalmente las cosas o hacer, entonces se requieren hasta demostrar nuevamente el teorema, pero con otras herramientas, más desde el punto de vista computacional. Entonces hay mucho trabajo también en esta parte de cómputo estadístico y es muy necesario y tiene que ver con la implementación de herramientas estadísticas para que pues todo podamos también dar, eh, dar resultados a partir de datos, ¿no? Entonces, trato de resumir todo un poco el quehacer de estadística aquí, pero obviamente nosotros buscamos interactuar con quién, con TDA, ¿no? Con el análisis topológico de datos. Y en la parte donde vamos a interactuar es, digamos, no tanto en el diseño, un poco, obviamente, estoy hablando del seminario, ¿no? Ya los problemas en sí requieren obviamente de todo esto, entender cómo se generaron los datos, cuál fue el diseño que se hizo, ¿no? Pero en este seminario nos vamos a enfocar más en las herramientas de inferencia estadísticas que hay, para entenderlas y a partir de ahí, pues generar conocimiento. Eso es lo que queremos. Y también está la parte del cómputo, porque la implementación, como verán a lo largo del seminario, la implementación computacional de las cosas que se hacen aquí, sí, no es un problema menor. Hay que tomarlo muy en serio porque no puedes estar esperando un resultado un mes, ¿no? Estar corriendo unas computadoras esperando un mes para que te dé un... Entonces hay que hacer eficiente las cosas y hay mucho trabajo en esta parte también. Entonces, hasta aquí es, digamos, el panorama por dónde está TDA y dónde vamos a incidir en este seminario, en la parte de inferencia y de cómputo, básicamente ver las relaciones que aparecen ahí. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que aclare, con mucho gusto. El, el artículo que motivó, digamos, que nos juntáramos para tomar en serio estas iniciativas que habíamos tenido hace ya algún tiempo, de juntarnos de manera aislada y discutir algunas cosas, pero el que ya nos hizo que nos juntáramos en este seminario es este artículo, ¿no? Entonces, este artículo es el que vamos a abordar sus partes y tratar de entenderlo. Y digo, me da mucho gusto que hay físicos aquí porque vamos a muchas de las cosas también que plantean en el artículo están relacionadas con física, ¿no? Con modelación que tiene la génesis ahí en física, ¿no? Entonces, pero quería presentarles el artículo que motivó todo esto y el que vamos a revisar con más detalle en su momento, cuando ya tengamos las herramientas. Y y los problemas que vamos o sea, que están en nuestra carpeta de trabajo,
Eh, uno es islas de calor urbano. Eso también es para los estudiantes o investigadores interesados en trabajar en equipo, en integrarse a los proyectos que tenemos. El tipo de problemas en los cuales estamos trabajando, que ya tenemos algún tiempo, es el problema de detectar islas de calor urbano en la ciudad de Hermosillo. Para este problema tenemos datos a una resolución de 30 por 30 de la temperatura cada 15 días durante todo el año. Son datos que se compraron para esa resolución de 30 metros por 30 metros. Se compraron y se tiene cada 15 días. Esos cada 15 días en realidad es un promedio para evitar los días con nubes y todas esas cosas. Los datos son un promedio en realidad cada 15 días de la temperatura superficial que detecta el satélite o que calcula el satélite de alguna manera. Y a partir de esos datos, nosotros estamos trabajando, bueno, empezamos con la detección de islas y pues con el análisis topológico y también pues hay toda una serie de ideas, ¿no? Como también detectar hoyos y agujeros y, y estamos trabajando en eso, ¿no? Pero eso solamente lo hemos trabajado o lo hemos empezado con solamente datos de grid, o sea, tenemos a Hermosillo pues como una rejilla, metido en una rejilla de 30 por 30 cada cuadrito, y tenemos ahí la temperatura. Y también tenemos, esto todavía está, también tenemos el uso de suelo. Entonces, estuvimos haciendo el trabajo pues, la exploración de datos con un estudiante de física, Hugo Valenzuela Chaparro, y salían cosas muy, muy interesantes, como agarra todos los píxeles que están en el uso de suelo de habitación baja densidad y compáralo con alta densidad, ¿no? Y la diferencia en grados, o sea, la distribución de la temperatura en esos píxeles, cómo se comparaba. Y estuvimos explorando la información, pero no hemos avanzado más allá. Entonces, esto es un problema y datos que tenemos que estamos analizando todavía. Otro proyecto, pues muchos saben que aquí hay un laboratorio, ¿no?, de investigación y consultoría estadística, pues, de la universidad, pues está en el departamento de matemáticas, y a partir de él se ha llegado a muchos proyectos en los cuales pues se logra una colaboración, primero de dar un servicio y después de investigación. Pues estuvimos en un proyecto en el cual estuvimos haciendo indicadores para cuantificación de COVID y los indicadores que se creaban tenían de alguna manera como base datos de pins de celulares que a lo largo de casi la segunda mitad del año, ¿no? De septiembre a diciembre, si gusta. Entonces, y lo que se tiene son esos, un PIN de celular, un ID único de ese celular y cada cierto tiempo que hace una aplicación, se activa y se va a la nube la información de dónde, qué lugar, características del PIN del celular del usuario, pues del quien lo compró, y dónde está ubicado, latitud, longitud, y en qué momento, hora del día, ¿no? Entonces, tenemos también esos datos y pues están haciendo algunos proyectos en términos de cosas de redes y análisis topológico y algunas cosas, pero todavía estamos también en fase de exploración, entendiendo bien cómo están los datos y qué está sucediendo, ¿no? El otro,
juego de datos que tenemos. Y hablo de datos, pero en realidad los datos son una consecuencia de todo un problema y de un entendimiento, ¿no? Del problema. Esto de islas de calor llegó por otra situación de generar índices también, de qué tan caliente está la ciudad y cómo se relaciona eso con mortalidad y con ciertas enfermedades, más con mortalidad, pero salió, ¿no? Entonces yo hablo de datos, pero al final de cuentas había una intención atrás diferente. Lo mismo pasa con esto de celulares. Esto es para cuantificar, eh, pues si los bancos están generando transmisiones, si los Oxxos están generando transmisiones, o sea, si la central de autobuses cuántas veces es visitada, cómo se está moviendo la gente en la noche, mediodía, o sea, para cuestión de pandemia, ¿no? Pero obviamente yo hablo como datos, los tenemos, pero en realidad hay muchos problemas atrás que se pueden abordar con esto. Y el otro es un proyecto hace algún tiempo, no recuerdo si en el 2017 debe ser, Francisco Peñuñuri, que creo nos acompaña, vino a hacer una estancia aquí, un sabático. Entonces empezamos a trabajar, pues me empezó a platicar porque yo de física sé muy poco, ¿sí? Por no decir casi nada. Y entonces me empezó a platicar del problema en el que estaban trabajando, él con unos amigos en Francia, sobre todo lo hacían bajo simulación, eh, estas como moléculas las hacen, las simulan en computadora y bajo diferentes leyes y con temperaturas y entonces estas cosas se empiezan a mover y bajo diferentes supuestos de dónde se están moviendo, en qué líquido, pues estas cosas pueden cristalizar o no pueden cristalizar. Nosotros en ese momento trabajamos sobre estimar el perfil, ¿no? Dónde se están acumulando más y alrededor a partir del GZ. Pero cuando tuvimos un acercamiento con Jesús Espinosa, el área de análisis topológico de datos, también se empezó a hacer algo sobre tratar de detectar con el análisis topológico porque estas partículas se están moviendo, entonces llega un momento en que eres capaz de detectar que ya se está cristalizando y a qué se está cristalizando, a qué tipo de estructura. Y hubieron resultados prometedores. Entonces, es un tema que está abierto y qué bueno que está Francisco Peñuñere aquí para que nos acompañe, porque todo lo trabajamos juntos y está este mismo problema, estos datos, y de hecho conversé con él y pues habría más datos si es que es interés entrarle a este problema con esta estadística aplicada al análisis topológico de datos, ¿no? Bueno, esos son los tres tipos de problemas que actualmente nos tienen, digamos, con el interés y que creemos que con esta sinergia podemos darles solución, ¿no? Entonces, o encontrar alguna solución de las muchas que pueden haber, pero bueno, entonces, lo que tiene que ver con la parte del marco estadístico, la separé en tres partes. Una que tiene que ver con modelos paramétricos. ¿Por qué? Porque el artículo que les comenté hace rato, el que motivó todo esto, este seminario, habla de un modelo paramétrico en particular. Habla de la distribución de Boltzmann o también llamada distribución de Gibbs. Entonces, como voy a hablar de modelos paramétricos, les voy a mostrar algunos y obviamente el que aparece en el artículo para que ya lo vayan conociendo y cuando vayamos al artículo, pues ya exista confianza sobre lo que confianza y entendimiento de lo que se está encontrando ahí, ¿no? El otro es
dos grandes enfoques en la inferencia. Está el enfoque de verosimilitud y el enfoque bayesiano. Entonces, quiero mostrarles de qué se trata el enfoque de verosimilitud, cómo se hace, qué herramientas se usan, y pues que entendamos el proceso que se sigue cuando quieres ir por verosimilitud. Y está el otro enfoque bayesiano, en el cual usan la verosimilitud, pero además usan conocimiento previo a priori, que le llaman, y donde es casi inevitable, si vas a hacer inferencia bayesiana, hablar de métodos de muestreo Monte Carlo vía cadenas de Markov, ¿no? Lo que se conoce como MCMC. Entonces, particularmente, el muestreo MCMC de tipo Metrópoli-Hastings es lo que es lo que tengo planeado hasta ahora. Quizás incluya el muestreo de Gibbs, porque, pues, esto lo estamos comenzando, digamos, en esta área y nos estamos empapando del tema y veo por ahí que creo que será necesario. Pero la idea en general del enfoque y de al menos este instrumento del Metropolis Hastings ya da ya nos da intuición, nos da un conocimiento de qué es lo que se hace y qué tendríamos que aprender si es que ya queremos entrarle a algunos de esos problemas o a un problema que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, en el artículo no hacen inferencia bayesiana, en el artículo hacen inferencia vía una verosimilitud, en realidad es una pseudo verosimilitud, pero podemos pensar como una verosimilitud, la tratan igual. Digo, ya van a ver las complicaciones que hay, pero la tratan igual como una verosimilitud. Entonces, todo lo que voy a presentar en verosimilitud aplica, ¿no? Aplica directo al artículo. Ahora, ¿por qué bayesiana? Porque pues, si no lo han hecho ellos, es un área de oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces, pero bueno, este va a ser el temario que diseñé para este seminario. Bueno, cuando hablamos de modelos paramétricos, ¿qué nos están enseñando o sea, en probabilidad, ¿no? O sea, y en estadística, claro. En otras áreas, los modelos matemáticos tratan de describir, pues de forma, tratan de describir pues los comportamientos, ¿no? En este caso, lo que vamos a llamar comportamiento, vamos a describir la frecuencia o la probabilidad con la que ocurren las cosas, ¿no? O sea, no te puedo dar un modelo para decirte si va a ser águila o sol. Te voy a dar un modelo para decir qué tan probable es que salga águila o sol. Entonces, en realidad, cuando hablamos de estos modelos paramétricos, estamos hablando de modelos de probabilidad, ¿no? Y hay de dos grandes tipos, ¿no? Hay más, pero cuando empieza uno dicen, bueno, vamos a hablar de modelos discretos, por ejemplo, binomial, Poisson, binomial negativa. Son muy interesantes estos modelos. Por ejemplo, la binomial tiene esta estructura y pues es muy conocido, ¿no? Que n ensayos independientes y el número de éxitos que encuentras en esos n ensayos surge de esta distribución. Pues, pues uno lo puede ver aquí en que esta fórmula resume la probabilidad de que yo en n ensayos haya obtenido X éxitos. ¿Por qué? Porque si obtuve X éxitos, pues quiere decir que fue P por P por P por P X veces. Y si la tiré N, pues entonces N menos X debería ser fracaso, si eso lo hace con probabilidad 1 menos P. Ahora, las combinaciones de N en X, pues lo que quieren representar es todas las posibles formas que tengo de obtener X éxitos en el ensayo, ¿no? Puede ser que sea éxito, fracaso, éxito, fracaso, éxito, fracaso. O éxito, 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 fracaso, fracaso, fracaso. O sea, hay muchas, esas combinaciones las absorbe aquí. Entonces, es una forma muy simple, muy elegante,
de describir la probabilidad de obtener X éxitos en el ensayo. Otro modelo para cosas discretas, porque aquí el X toma valores 0, 1, 2 o hasta N. Otro modelo es el modelo Poisson. Tiene diferentes génesis. Una de ellas es si el modelo binomial nosotros hacemos tender n a infinito, p a 0 y n por p a lambda, entonces matemáticamente es posible demostrar que el límite es la distribución Poisson. Pues tiene múltiples usos, muchas aplicaciones. Se llaman son distribuciones que modelan conteos, terremotos, cuántos terremotos hay, cuántos huevecillos hay en una hoja, cuántas en una hoja de una planta, ¿no? Una serie de cuántas reclamaciones por accidente ocurren en el año, una serie de modelos, de fenómenos suelen encajar con esto. Otro es la binomial negativa. También es un modelo que tiene muchas génesis. Entonces, una que a mí me gusta mucho es pensar en el modelo Poisson, y esto lo dijo Fisher en una revista muy eugénica, creo que se llamaba la revista, como en el, ¿qué será? Quizás en el veintitanto. Fisher lo que hace es decir, imagínate que tienes digamos, una banda de metal y las fallas o los defectos ocurren con una tasa lambda. Y entonces puedes modelarla como una Poisson con tasa constante, ¿no? Pero ahora imagínate que si te vas recorriendo, la lambda de la Poisson se mueve, no es constante y tiene una distribución. Entonces, en realidad estamos hablando de que es una Poisson dado lambda y la distribución de lambda es una gama. Propone una gama y resulta ser que si encuentras la distribución marginal, es decir, multiplicas esta Poisson por una gama, distribución gamma para lambda, e integras sobre lambda, la distribución marginal de X que obtienes es una binomial negativa. Y entonces este parámetro teta absorbe parámetros que describen la variabilidad de lambda y por eso este parámetro se llama parámetro de sobredispersión. Entonces, de ahí vienen ciertas características. Por ejemplo, la binomial, su valor esperado es siempre es más grande, NP siempre es más grande que NP por 1 menos P. El valor esperado aquí es siempre más grande que la varianza. Aquí el valor esperado es igual a la varianza y aquí el valor esperado es menor que la varianza. Entonces, cuando uno tiene fenómenos de conteos, que estoy contando cosas, como es el caso, por ejemplo, ¿cuántos casos de infectados por día hay de COVID? Es un fenómeno que tiene una sobredispersión muy alta. Entonces, si uno piensa o querer modelar con algún tipo de binomial o Poisson, a veces no es tan apropiado. Generalmente una binomial negativa por la gran sobredispersión. Un día hay 1, hay 0, otro día hay 20. Entonces, cambios muy bruscos, mucha variabilidad. Entonces, suele ser apropiada. Pero cuando tú agrupas los casos, quizás por mes, por semana, se ve una regularidad, algo más. Entonces, ahí ya la Poisson suele ser, ya se convierte en una opción, ¿no? Y bueno, la binomial, pues hay una serie de experimentos y circunstancias en la naturaleza donde tienes N objetos o N animales y le aplicas algún tratamiento y vas a ver cuántos de esos tienen éxito. Bueno, pero estos son para datos discretos, ¿sí? Datos de conteos generalmente. Existe la versión, bueno, cuando tenemos datos continuos, por ejemplo, y aquí le pongo tiempos de vida, porque estas distribuciones suelen usarse mucho
en tiempos de vida o tiempos de falla, en cuánto tiempo falla una batería de un auto, cuánto tiempo pasa para que ocurra el siguiente evento. Entonces, la exponencial es un modelo, un modelo, digamos, de alguna manera simple, pero pues con propiedades matemáticas muy bonitas como la de la pérdida de la memoria, ¿no? Sin embargo, hay generalizaciones de esta exponencial como la Weibull, entonces que le dan más flexibilidad. O sea, cuando uno, por ejemplo, la Weibull tiene dos parámetros y se tiene un parámetro, ¿sí? Entonces, el alfa, cuando el alfa vale 1, la Weibull sería el caso exponencial. Entonces, de esto están hechos los modelos, de una manera de representar la frecuencia con la que están ocurriendo las cosas, tanto en forma discreta como en forma continua, y están llenos de perillas, de parámetros. Estos parámetros, por ejemplo, en la exponencial, esa caída es controlada por este parámetro lambda. Entonces, si lambda controla la caída, pues lambda está controlando las probabilidades que tú asignes a que ocurran determinados eventos. Entonces, estos parámetros controlan esa probabilidad y en algunos casos tienen una interpretación directa. Por ejemplo, lambda en esta versión, así como está escrito, es el valor esperado de una variable exponencial. Y si la variable exponencial representa el tiempo de vida, pues está representando el tiempo esperado en lo que va a vivir una batería, por ejemplo. Entonces tiene interpretación directa y a veces lo solicitan así. Quiero eso, quiero el tiempo esperado de vida, ¿no? Entonces, pero el punto es que tienen parámetros y representa la frecuencia con la que ocurren las cosas. Y como último modelo, pues la normal, la campana muy conocida y dos parámetros. Este modelo, o sea, todos los modelos, por eso antes en los cursos de estadística, esto lo paso rápido, pero lo voy a pasar rápido ahorita, pero en realidad uno mucho tiempo explicando los modelos, porque los modelos son como, como las enfermedades y para un médico, digamos. El médico tiene que entender una enfermedad cuando está estudiando, cuando se está preparando, tiene que saber cuáles son los síntomas, qué pasa si tienes esta enfermedad, te va a doler la cabeza, vas a tener fiebre. Entonces, él tiene que conocer, para poder diagnosticar, él tiene que conocer. Entonces, igual, uno tiene que conocer sus modelos, qué son capaces de hacer, qué no son capaces de hacer. Por ejemplo, la normal es simétrica. Tiene un parámetro mu que controla la localización y un parámetro sigma que la hace más chaparrita o más alta. Y obviamente ambos controlan la probabilidad de que ocurran la probabilidad de los eventos que quieras calcular, ¿no? Entonces, si yo pienso que un fenómeno es simétrico y no tendría razones para suponer lo contrario, pues una normal le podría caer un llenado de una botella, pues siempre llena una media que me gustaría que yo fuera estimarla, y de ahí se va un poquito arriba, un poquito abajo, no hay problema. Si el fenómeno es así. Pero hay fenómenos que no son normales, o sea, el tiempo de espera del camión en la parada de autobús no es normal. O sea, a veces llega rapidito y a veces se demora mucho. O sea, entonces hay fenómenos, y también algunos relacionados con eventos extremos, estos tiempos de que ocurran algunos eventos. ¿Cuánto tiempo esperas para que ocurra un cierto tipo de terremoto? Generalmente no, son cosas que no son normales, ¿no? El tiempo para que una planta alcance cierto tamaño, no son normales, ¿no? Entonces, el tiempo de incubación de un virus, entonces, tienden a tener, entonces hay que conocer los modelos
para poder proponer y poder proponer alguno, pues o modificar alguno para cuando uno tenga un problema que enfrentar, ¿no? Entonces, estos son modelos típicos, pero a la hora que uno quiere entrarle a estas áreas pues, del análisis topológico y de las cosas que se hacen ahí, por la complejidad de los problemas que suelen abordarse, estos modelos, se ven como inocentes, ¿no? Sin embargo, hay otro modelo que, es el que mencionan en el artículo y que dije, ¿cómo lo explico si no soy físico? Entonces traté de buscar la mejor manera, las partes más simples, y lo que me encontré es con la máquina de Boltzmann, que creo yo ayuda a entender el modelo, ¿no? Con una génesis, muy interesante, y de verdad yo no conocía y me ha gustado mucho el planteamiento de este modelo. Entonces, esta máquina de Boltzmann, y si hay físicos, por favor, corríjanme en cualquier cosa que no esté entendiendo o diciendo apropiadamente. Vamos a pensar, pues hoy, como está, bueno, en la parte, cuando hablan en términos físicos, hablan de partículas, ¿no? O de partículas. Pero ya en otros contextos hablan en general, ¿eh? Hablan como, pues, nodos, como una red de neuronas, como una serie de contextos en los cuales puedes pensar que tienes ciudades conectadas, ¿verdad? Y aquí ya empiezan las simplificaciones. Vamos a pensar que x1, x2 y x3, así estoy poniendo la etiqueta a los nodos, solamente pueden tomar dos valores, 1 y -1. Hay una que le llaman máquina de Boltzmann restringida, que los valores son ceros o unos, pero el cero siempre tiene una connotación diferente, y entonces en teoría de redes dicen que están redes como que ocultas, ¿no? Entonces cuando es un 1 es una red que está presente, y cuando es un 0 es una red que está oculta. Pero como estamos aquí en físico, creo que lo encontré más en un contexto físico, es 1 y -1. Entonces, vamos a pensar también que tenemos un flujo o pesos que van de uno a otro, y también que llegan, que salen de cada nodo, ¿no? Que salen o que entran. Y esta es la estructura, y para esta máquina suponen que el WI y J es lo mismo que el JI. Entonces hay un sistema que está funcionando de esta forma, que están compartiendo, hay energía que se está moviendo, o hay flujo que de un lugar a otro. Lo que pasa en un nodo solamente puede valer 1 - 1, y también hay entrada aquí, o quiero suponer que es entrada y no salida, pero supongo que también puede ser las dos cosas. Pero bueno, este es el esquema del modelo, y entonces dicen, ¿qué creen? La energía del sistema. O sea, una configuración de esto, cuando el x1 toma un valor, el x2 toma un valor y el otro x3 toma un valor, es una configuración, ¿verdad? Pero existen muchas configuraciones, y entonces, de esta manera es como se define la energía del sistema. Ahora, pues yo pues lo que estoy entendiendo es, pues cuando se prende, están aportando cosas, ¿no? Cuando se prende, o sea, cuando es un 1, aporta la llegada de esto, la salida de esto. Porque aquí va a valer 1, ¿no? Y si es -1, pues es menos, sale. Entonces, uno es entrada, quizá otro salida. Y la interacción de esto. Y algo interesante, digo, fue cuando ves qué pasa en un nodo. O sea, ¿qué pasa con el sistema cuando en un nodo se prende? O bueno, hace -1, y cuando vale 1. Entonces, cuando vale -1, pues vale esto, y cuando vale 1, vale esto. Solamente reemplazando en el x, y, porque estamos pensando que alguno de ellos, ¿cómo cambia? ¿Qué pasa si cambia de un valor a otro valor? Entonces, si cambia de un valor a otro valor,
la diferencia de esto te da esto. Y es como el cambio, el cambio de energía, dicen como que estaría dado por lo que está pasando, lo que está dado ese nodo, solamente ese nodo, y obviamente los pesos correspondientes que van con él, ¿no? Entonces, a partir de eso es donde se plantea cuál será la probabilidad de tener una configuración aquí. Alguna configuración. Entonces, la probabilidad de tener una configuración va a ser 1 entre z exponencial de h de x. Estoy poniendo su índice teta, porque teta va a representar los parámetros del modelo. ¿Y quiénes son los parámetros del modelo? O sea, ¿cuáles son esas perillas que si yo las muevo voy a poder cambiar la probabilidad de cómo están saliendo unos y menos unos? Pues son los B y son los W1, 2, 1, 3, estos W1. Entonces, X es una configuración, en este caso cualquiera, supone X1, X2, X3, teta es el vector de parámetros, W es los pesos, B, creo que no, este es, bueno, parámetro B, H está dado por menos la energía, y Z no es otra cosa, la constante, lo que necesitas poner en el denominador, sumar, pues tienes que sumar todo, para que esta cosa, estas probabilidades sumen 1. ¿Sí? Para todas las configuraciones deberían sumar 1. Entonces, este es el modelo o la distribución de Gibbs. ¿Sí? ¿Por qué le pongo subíndice teta aquí y aquí? Porque obviamente esta energía depende de los pesos y de B. Y el Z también, porque tengo que sumar sobre todo las posibilidades de X para que me dé esto. Entonces, un ejemplo. Si tuviéramos este sistema, 3 nodos, estos son sus pesos, y acá hay un B, o sea, los otros valen 0, no están presentes. Todas las posibles combinaciones o las configuraciones que puede tener, o estados del sistema, que le llaman estados del sistema, ¿no? Son todas estas que están aquí. Y entonces, calcula el peso X1, X2 por su peso, X1, X3 por su peso, X2, X3 por su peso. Y el B, el único que está presente aquí es el X2 y el B2, porque lo demás son 0, no hay. Entonces, pues, entonces, si tú multiplicas, te salen estos valores, pues si el H de esta configuración es este valor, y así se calcula para cada configuración el H, se calcula el exponencial, tú puedes sumar todo esto, te da este Z, y obviamente ya puedes dividir esto de aquí entre esto para que te den las probabilidades. Entonces, estas son las probabilidades de que yo encuentre este sistema en alguno de estos estados. Entonces, ese es este modelo. Y esta es la distribución de Gibbs que vamos a encontrarnos en el artículo, ¿no? Y que creí conveniente o la intenté explicar en este contexto de la máquina de Boltzmann para encontrar, para ver qué estaba pasando. Y también porque creo que esta idea de puntos y cosas que están cerca o están lejos, esas fuerzas, creo que tiene, o al rato creo que le vamos a tratar de unir con lo que es el análisis topológico de datos y cómo se generan estas familias de conjuntos, ¿no? Bueno, que van a haber simplejos, ¿no? Estas estructuras que se van formando, cómo pueden tener esta misma cara, digamos, ¿no? Quizás no estos valores, pero sí esta misma cara. Bueno, si no hubiera ninguna duda hasta aquí, o hay alguna pregunta, alguna duda, ya entraría la parte de verosimilitud. Muy bien. Bueno, el enfoque vía verosimilitud. Primero,
usa la verosimilitud, así se llama el enfoque, entonces usa la verosimilitud. Entonces, ¿pero qué es la verosimilitud? Fisher, 1921, define la verosimilitud como el modelo de probabilidad, eso que hemos visto, es un modelo paramétrico, pero evaluado en la muestra que ya observé, y visto como función de los parámetros. Para Fisher, el modelo de probabilidad solamente tiene sentido antes de observar las cosas. O sea, mi modelo Bernoulli, que me dice cuál es la probabilidad que salga águila o sol, solamente tiene sentido antes de que yo lance la moneda. Una vez que ya lancé la moneda no tiene sentido, porque ya puedo ver qué salió, pues 1-0, ya tengo en la mano la moneda, ya vi si es águila o sol. Entonces, cuando uno ya observó o sea, el modelo representa lo que tú crees, cómo es la distribución de frecuencias del fenómeno. Pero una vez que ya observaste los datos, el modelo tiene otro uso. Y es en términos de decir, el X ya no lo voy a ver como que algo que puede pasar, que vale 0 o 1. No, ya valió X ops. Entonces ahora, lo que no conozco es los parámetros, o sea, lo que no sé es el valor del parámetro. Y entonces la verosimilitud es esto, el modelo evaluado en la muestra observada, pero lo voy a ver como función ahora del parámetro. Entonces, sí, creo que levantó la mano Bude. Pregunta. Sí, sí, sí. Verosimilitud significa lo que parece, lo más cercano a la verdad. Pues me parece que sí, es que lo que pasa es que si vas en diccionario en inglés te dice plausibilidad, ¿no? En otro te dice que es probabilidad. Pero, digo, o sea, sí es probabilidad en algún sentido, o sea, pero no es una medida de probabilidad. Una verosimilitud es una función del parámetro y no integra uno. Pero si en un valor puntual del parámetro tú le das un valor, obviamente te va a dar la probabilidad que bajo ese valor del parámetro, ¿cuál es la probabilidad que hayas observado la muestra bajo ese valor del parámetro, ¿no? Entonces, es una función, si lo quieres ver como más matemático, pues es una función que va de un subconjunto contenido en RK, que es el espacio paramétrico, hacia, pues, ¿dónde vive esto? En 0 y 1, ¿no? Es una probabilidad. Entonces, es una función que va del espacio paramétrico hacia el 0, 1, ¿no? Si lo quieres ver como una simple función. Pero obviamente tiene esa, que no es cualquier función, es la función que una vez que ya observaste la muestra, está fija, y entonces ahora esta función es una probabilidad. Entonces, a la hora que la empiezas a recorrer con respecto al parámetro, como función, te va a decir cada valor que tú le des al parámetro, qué tan probable hace a la muestra observada. Entonces, no sé si respondo tu pregunta, Héctor. Sí. Bueno, entonces, yo a veces dices, oye, lancé la moneda 100 veces y me salieron 50 águilas. ¿Crees que la probabilidad que la moneda sea justa? Ah, pues sí. Ah, está pensando que probabilidad de águilas es un medio, ¿verdad? Oye, y si lanzo la moneda 100 veces y me salieron 5 águilas, no, esa moneda no es justa, P vale menos, dicen. ¿Pero por qué? No, pues es que con ese valor, si P fuera un medio, no te van a salir 5 águilas. Ah, pues esa es la filosofía de la verosimilitud. Ya le estás dando valores a los parámetros y te das cuenta que si le pones un medio acá, el observar 5 éxitos de 100, pues esta probabilidad va a ser muy poquita, muy chiquita, en comparación con que seguramente hay otros valores que la harán más grande. Entonces, ese es el cambio, el switcheo que le estamos haciendo en el modelo, ¿no? Ya fijando el X y viéndola como función del parámetro. Entonces,
En verosimilitud, esta es la manera, el instrumento, digamos, inicial. Y a partir de él se empiezan a derivar una serie de cosas, como la log verosimilitud. ¿Por qué? Primero, el logaritmo es una transformación monótona, entonces no me va a alterar ciertas cosas como encontrar el máximo, por ejemplo. Y aparte, si yo tengo un modelo de probabilidad, generalmente, y cuando supones independencia, tienes como la probabilidad conjunta es el producto de probabilidades individuales y los eventos son independientes. Entonces, a la hora de hacer cuentas computacionales también, el producto se puede hacer muy, muy pequeño, entonces computacionalmente y te puede traer problemas. Entonces, en cambio, un logaritmo lo convierte en suma de cosas, ¿no? En suma de logaritmos. Entonces, y aparte la suma tiene cosas que nos agradan, cosas que si le pones un 1 sobre n, puedes probar cosas de convergencias, ¿no? Entonces, es mucho más conveniente matemáticamente trabajar con el logaritmo y por eso, pues está la log verosimilitud. Bueno, eh, lo primero que vemos en verosimilitud o en general en inferencia son estimadores puntuales. En inferencia estadística hay como tres enfoques, ¿no? Grandes, que son estimación puntual, estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. Vamos a empezar por esta idea de estimación puntual, que es, dame la mejor versión o sea, hay un parámetro que es la verdad, hay un valor del parámetro que es la verdad. Yo creo no sé, que hay un modelo con el cual nos estamos nosotros recibiendo los datos, que son los que generan los datos, y ese modelo tiene parámetros, y hay un parámetro que es verdad, no lo conozco, nomás tengo los datos, pero quiero dame un valor que esté cerca a esa verdad que no conozco. Entonces, si se trata de dar un valor, estamos pensando en estimación puntual, bajo el enfoque de verosimilitud, lo que se busca es el valor que maximiza la verosimilitud. Bueno, que maximiza la verosimilitud, que es equivalente a que maximice la log verosimilitud y que es equivalente a que minimice la menos log verosimilitud. ¿Por qué hago todas estas aclaraciones? Porque computacionalmente, pues obviamente vamos a trabajar algunos con la log, otra con la menos log, otros con el menos log. ¿Y por qué esto sería un buen estimador puntual? ¿Cuál es la lógica atrás? Pues si la verosimilitud es la probabilidad de la muestra que ya tengo en la mano, que ya observé, pero vista como función de los parámetros, pues a mí me gustaría tener el parámetro que hace más probable a la muestra que observé. Entonces, esa es la lógica. Busca el valor del parámetro que hace más probable que hayas observado 10 águilas de 100 lanzamientos. Busca el valor que hace más probable ese evento. Entonces, esa es la lógica y se define por eso de esta manera. Bien, los otros, digamos, otras herramientas es la verosimilitud relativa, que no es otra cosa que la verosimilitud dividida entre su máximo. Si la verosimilitud tiene estimador de máxima verosimilitud, entonces este máximo es lo mismo que decir la verosimilitud entre el estimador de máximo. ¿Y esto por qué esta verosimilitud relativa es interesante? Porque esta es una función de teta, entonces estás comparando la probabilidad de la muestra que observé de un valor que tú quieras poner con respecto al que la hace más probable. O sea, es una versión relativa. Esta es una manera de cuantificar incertidumbre de forma diferente que el enfoque bayesiano, ¿no? En el enfoque bayesiano, la cuantificación de la incertidumbre, o sea, la manera como voy bueno, más que cuantificar incertidumbre, es mi procedimiento de qué creo que, cómo concibo
que algo es más creíble que otro. En Bayesian es con probabilidad, aquí es de manera relativa. ¿Sí? Que si yo le pongo un valor, ¿qué tan probable es ese valor? A la muestra que yo observé con respecto al que la hace más probable. Y entonces, esto te da una manera de cuantificar qué valores del parámetro son creíbles y qué valores no son creíbles. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a decir qué tanto es tantito? Porque esta función, así como está definida, pues vive entre 0 y 1. Para cualquier valor del parámetro siempre va a darte valores entre 0 y 1. Y entonces, ¿y dónde va a valer 1? Cuando este parámetro, cuando θ valga el estimador de máxima verosimilitud. Ahí va a valer 1, cuando este θ de aquí valga el estimador. Y cuando te alejes un poco en una vecindad del estimador, obviamente pues se va a empezar a hacer más baja la función y así, ¿no? Hasta llegar a valores muy, muy bajos, cuando te alejas ya demasiado. Entonces, ¿dónde debo yo saber qué valores de los parámetros ya son razonables o no bajo esta función? Entonces está el concepto de región de verosimilitud. Una región de verosimilitud, y cuando pues θ puede ser un intervalo si estamos hablando en unidimensional, por eso le puse intervalo y de intervalo de verosimilitud. Un intervalo es la colección de los θ, una región es una colección de tetas en el espacio paramétrico tal que cumplen que R de θ es mayor o igual que un C, donde C vale entre 0 y 1. Pues esto no me dice qué valor de C elegir, lo único que me está diciendo es que si yo tengo un parámetro unidimensional y tengo esta función y esta función puede subir y después bajar, y me está diciendo que agarre todos los valores que hacen que la función sea mayor o igual que C, es que me estás diciendo que haga un corte vertical y que todos los que caen ahí, que dan valores arriba de ese corte, pues me quede con eso, y eso puede ser un intervalo. O si θ está en R2, pues entonces la relativa, pues puedo graficar un eje es θ1, otro eje es θ2 y en el eje Z la relativa, y lo que me estás diciendo es que hago un plano y que me quede con todos los valores que dan valores de la función por arriba del plano. Pero, ¿qué C debo cortar? ¿En qué lugar debo cortar? Bueno, hay una escuela inglesa que les gusta estos niveles de verosimilitud y este C lo interpretan como, por ejemplo, si le ponen 2, dicen, bueno, me está haciendo estoy tomando son los que al menos 2 veces más creíbles. O si corto es 10, la décima parte más creíble de lo que le hace el estimador. O sea, es una escuela que piensa en estos términos comparativos y relativos. Pero está la otra escuela que dice, espérate, a mí también me interesa que me hables de confianza, porque el intervalo me gustaría que le asocies alguna confianza al intervalo o a la región que estás calculando aquí. Bueno, entonces para dar, asociar confianza, necesitamos pasar por un resultado de la teoría sintótica. ¿Sí? Hay un resultado que dice, esto de aquí, dn, que va a ser menos 2 veces el logaritmo de esta costa relativa, pero fíjense lo que estoy haciendo. Estoy cambiando el x minúscula por el x mayúscula, por un x mayúscula. Entonces, este cambio sutil representa de que ahora esto es una cantidad aleatoria, porque esto es una variable aleatoria. Y piensen como que cada vez que observan sale un resultado. Y si cada vez que sale un resultado son capaces de evaluar esta función en un θ0 y calcular esto, y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. O sea, esto en realidad es una variable aleatoria y tiene una distribución. No sabemos cuál, pero debe tener alguna. Entonces, esta cantidad resulta ser que el límite, cuando n va a infinito, o sea, esto es lo que le llaman convergencia en distribución, esto de acá, esta probabilidad, es lo mismo que una probabilidad de una variable g cuadrada con k grados de libertad dados por la dimensión del espacio paramétrico.
Pero eso no es el chiste. Aquí el chiste es que esto se vale, porque aquí dependo del valor teta cero, que es la verdad que yo no conozco y me gustaría conocer. Pero esto es válido para todo teta cero, para cualquier cosa que sea la verdad. Entonces, este resultado es súper fuerte porque me está diciendo que esto no depende de cuál sea la verdad. Y obviamente me gustaría métodos, intervalos que puedan capturar la verdad, aunque no la sepan, ¿no? Que no sepan cuál es, pero saben que sí la capturan, ¿no? Entonces, este resultado asintótico, eh, por cierto, una G cuadrada, por ejemplo, si el espacio paramétrico estuviéramos con la exponencial, por ejemplo, entonces estamos en los reales positivos, entonces la dimensión es 1. Si estuviéramos en la normal, donde tienes muy sigma, estaríamos en 2. Entonces, la distribución, esta es una variable aleatoria, entonces su función de densidad va cambiando de acuerdo a cuántos grados tiene, ¿sí? Y entonces, obviamente, la probabilidad de esto cambia. Pero, bueno, no quería hacer esa aclaración. Entonces, ¿cómo puedo usar este resultado matemático? ¿Cómo puedo usarlo para que me ayude a heredar confianza a la región de verosimilitud? Bueno, solamente haciendo desarrollo simple. ¿Cuál es la probabilidad de que mi intervalo capture la verdad? Teta cero es la verdad. ¿Cuál será la probabilidad de que lo capture? No, pues que el intervalo lo atrape. ¿Y cuál es esa? Pues, ¿y cuándo el intervalo lo atraparía? Ah, pues lo atraparía cuando la relativa sea mayor o igual que C. Ah, bueno, pues sí, cuando este va a estar aquí adentro, cuando su relativa sea mayor o igual que C. Y entonces puedo aquí aplicar desigualdad, el logaritmo, y después multiplicarlo por -2, sí. Ambos lados, menor o igual, ahí está. Ah, pero resulta que esta cantidad que esté al lado es justamente la de sub n. Menor o igual, aquí quedó esto. Bueno, dijimos que esto es aproximadamente esto, esta G cuadrada, cuando n es suficientemente grande. Entonces, ese límite significa aproximadamente cuando n es suficientemente grande, y esto es válido para todo teta cero. Entonces, de aquí a aquí ya no dependo de teta cero. Eso es lo impresionante. Entonces, ahora, si yo quisiera heredarle una cierta confianza, entonces, por ejemplo, yo digo, voy a decir que el cuantil de una G cuadrada con estos grados de libertad y confianza 1 menos alfa sea todo lo que esté aquí. Ah, pues si digo que esto es este cuantil, pues entonces esta probabilidad tiene que ser 1 menos alfa. Entonces ya de aquí resuelvo cuánto vale C. Esto que pasa menos 1/2 exponencial y queda así. Entonces ya tengo una manera de relacionar la confianza con con el nivel de verosimilitud. Y aquí viene una simple tablita. Si yo quiero una confianza del 90, el cuantil vale esto y entonces el C vale esto. Si quiero una de 95, pues corta en 0.146, ¿no? Y aquí la relación es así. Bueno, entonces, ahora pues, toda esta teoría, toda esta teoría de verosimilitud, de la verosimilitud, estimador de máxima verosimilitud, relativa, y los intervalos, que si tú eliges apropiadamente el C, no solamente serían de verosimilitud, sino también de confianza. Entonces vamos a verlos en un ejemplo, ¿no? En ejemplo, en el caso de la Poisson, voy a simular datos, yo voy a fijar cuál es la verdad, después me voy a hacer el tonto, que no sé cuál es la verdad, y nomás con los datos voy a tratar de inferir esa verdad. Entonces, cuando uno programa en R, suele hacer funciones, porque yo necesito aquí hacer las funciones de verosimilitud y la menos log verosimilitud. Entonces, estas funciones yo ya las hago. Habíamos dicho que la verosimilitud es la probabilidad de la muestra observada. Entonces, así se programa una función en R, le dices un vector de parámetros
y los datos que vas a usar y dices que el lambda es la entrada 1 de tu parámetro. Como tenemos una Poisson, tenemos que la suma de los datos la voy a guardar en BT, la longitud de los datos es n, y entonces esta es la fórmula de la Poisson, ¿no? Lambda, en este caso a la BT, porque son varias observaciones, por la exponencial de menos lambda a la n, y que me devuelva, retórname el verosimilitud. Y pues de la misma forma se programa la log verosimilitud. Entonces, ya tengo mis funciones programadas, mi escenario voy a simular 15 datos, con un lambda igual a 10, aquí uso una función que es para simular datos de una Poisson, y aquí están los datos, miren, aquí abajo. Bueno, entonces, ¿cómo calculo la verosimilitud? En este caso es muy simple, es un solo parámetro, y entonces voy a hacer una rejilla de valores para lambda. Acá está la rejilla de... Luego va a ir de 6 a 14 en 0.1 en 0.1. Defino un vector vacío donde lo voy a llenar, hago un for, y cada vez que doy la vuelta, para cada valor de lambda, estoy calculando la función de verosimilitud que programé hace rato. Y después le digo, grafícame, hazme un plot de lambda y verosimilitud. Y le digo que sea tipo de línea, el grueso, el color, aquí que le ponga lambda, expression lambda y todas esas cosas. Y que me ponga el punto, la verdad que en la vida real no conoceríamos, ¿no? Y entonces esta, y acá está la gráfica, esta es la verosimilitud de lambda. Por favor, digan, me dicen si existiera alguna duda, ¿no? Entonces, esta verosimilitud, por ejemplo, dice que el valor 6 hace muy poca probable la muestra, el 7 muy poco, el 8 la hace un poquito más, el 9 más, el valor que está por aquí es lo máximo, el que hace más probable a la muestra, el punto rojo es el que marqué aquí, es la verdad, y así, ya después de 12, 13, un lambda 13 hace muy poco probable haber observado estos datos. Muy bien. ¿Cómo se ve esto? Con la log verosimilitud. Entonces, con la log verosimilitud, defino un vector vacío, uso mi función, pero como esta es la menos log, entonces lo multiplico por menos para que me dé la log. Y hago la gráfica, y le estoy poniendo la línea en el valor verdadero, y así se ve. Solamente para que vean cómo se ve una verosimilitud y cómo se ve una log verosimilitud. A los ingleses les gusta mucho trabajar con la log verosimilitud. A mí me enseñaron a ver mejor esta, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cómo se calcula el estimador de máxima verosimilitud? Pues hay que maximizar a la verosimilitud, que es lo mismo que maximizar la log, que es lo mismo que minimizar la menos log. Entonces, como es un solo parámetro, el optimize te permite hacerlo con este método de la bisección. Das la función, le dices en qué rango crees que está el óptimo, pues como ya habíamos graficado, ya sabíamos, y aún así le di un rango muy ancho, la tolerancia y lo que le tienes que pasar a la función, y te entrega el estimador. Y te entrega, y entonces ya tú lo obtienes, el valor, ¿no? El valor que minimiza lo obtienes de ahí. Y lo único que estoy haciendo ahora ya es graficar la relativa. Antes era la verosimilitud o la log, esta sería la relativa. Esta va de 0 a 1. Pero después tiene la misma forma, solamente que está reescalada de 0 a 1. Entonces, para graficarla, pues era la verosimilitud entre la verosimilitud evaluada en su máximo, pero como yo tengo programada la log verosimilitud, entonces le aplico exponencial a esto de aquí, y entonces obtengo la relativa. Nada más. Si yo quiero hacer un intervalo de verosimilitud, esta es la forma quizás muy inocente, pero funciona. Si yo quiero encontrar cuál es el valor, si hago un corte aquí y quiero encontrar cuál es el valor que corta aquí y el otro valor que corta aquí, lo puedo hacer de manera más elegante con encontrar las raíces, bajar la función y encontrar la raíz, pero se me hizo muy fácil
iniciar con un valor 1 y decirle un while, mientras que tu relativa en este valor 1 esté por debajo del nivel verosimilitud que le di del 0.146. Mientras pase esto, súmale 1 al índice. Entonces, viene de nuevo ahora el segundo valor, el tercer, y así hasta el momento que ya no está por abajo, si no lo pasa, y entonces hago lo mismo para el extremo superior, pero ahora empiezo del extremo más lejano, pero ahora le voy restando 1 al índice, y al final pues nomás evalúo mi valor de lambda en esos índices y ya tengo los límites de mi función, ¿no? Lo que está aquí solamente es para graficar, y entonces así se vería una inferencia en el caso Poisson con la verosimilitud relativa, dando el extremo inferior, el estimador de máxima verosimilitud y el extremo superior. Obviamente en la verdad uno no conoce este punto rojo, lo puse nada más como referencia. Bueno, el caso Poisson pues tiene un solo parámetro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la normal cuando tienes 2? Similar. Programamos la función menos log verosimilitud, pero la normal, pues ahora tiene el vec parámetros, el vector de parámetros, ahora el vec par 1 es mu y el vec par 2 es sigma. Y pues se programa esta cantidad y se programa la menos log verosimilitud, ¿no? Sacándole el logaritmo, multiplicándolo por menos al producto de normales, te sale esto. Entonces tienes la función ya programada y yo genero un escenario, voy a simular 30 datos con mu igual a 20, con sigma igual a 3 y R norm me permite hacerlo, y acá están mis 30 datos. Entonces aquí me hago de cuenta que no sé cuánto vale mu ni sigma y empiezo a aplicar las técnicas de verosimilitud y digo, quiero encontrar el estimador de máxima verosimilitud. Solamente que aquí, cuando ya tienes más de un parámetro, en R hay una función que es non-linear minimization. Y esta le tienes que dar la función, pero esta usa más el Nelder-Mead, que tiene que trabajar con gradientes, tiene que darle un punto inicial para que empiece a hacer la búsqueda. Y obviamente siempre pasarle los datos, ¿no? Entonces, le doy un valor inicial, pues le doy el que conozco, ¿no? O sea, con el que simulé la verdad, ¿no? No quiere decir que eso influya, ese es un valor que le puse nada más para repetir siempre cuando yo quiera este programa, pero en la práctica uno agarra un estimador, uno que sea fácil de calcular o intuición, y lo pone y le da eso como punto de partida, y ya trata y optimiza, ¿no? Y la verosimilitud relativa, pues como son 2 parámetros, pues vamos a hacer doble for, uno para mu, otro para sigma. Mi vector de parámetros está dado por esto y nomás se lo paso a la función y me va calculando aquí y lo va guardando todo. Entonces aquí se ve clarito las rejillas y entonces guardo el máximo, que ya lo tienes de la optimización, nomás lo guardas de aquí. Y la relativa, nuevamente, el exponencial del logaritmo menos el máximo del logaritmo. Y la gráfica de esto se hace con una perspectiva donde das mu, sigma y la relativa que acabas de calcular. Otra forma de ver esto, habíamos hablado de intervalos o regiones de verosimilitud confianza. Yo puedo graficar, si lo veo desde arriba y lo aplasto, o sea, si veo desde arriba y aplasto esta montaña, y entonces voy a ver los contornos que se forman, y yo puedo hacer esos contornos y le digo, por ejemplo, en este caso le dije, yo quiero estos contornos, o sea, hazme la imagen con intensidad de color en gris, y estoy pintando aquí el estimador de máxima verosimilitud que está al centro y la verdad, ¿no? Y por ejemplo, le había comentado hace rato que esta es la fórmula que relaciona confianza con nivel de verosimilitud. Entonces, si yo quiero una confianza del 95%,
¿cuál es el corte que tendría que hacer aquí? Porque aquí estamos en una dimensión, bueno, en R2, pues, ¿no? Son mu y sigma. Entonces, si K es igual a 2, porque tendría que tomar 2, y alfa vale 5%, entonces nos vamos a la G cuadrada y el cuantil asociado toma este valor. Entonces yo reemplazaría este valor aquí y me sale que C vale 0.05. O sea, este contorno que estamos viendo aquí es el borde de una región, o sea, todo lo que está dentro. O sea, es la región de confianza, de verosimilitud confianza del 95% para ambos parámetros, para capturar a ambos, a mu y sigma a la vez, ¿no? No sé si hubiera alguna duda hasta aquí. No hay dudas. ¿Hasta a qué hora es el seminario? ¿Hasta qué hora? Hasta las 7, ¿verdad? Tengo una duda. Sí. Cuando hacemos el método de verosimilitud, limitamos en los parámetros y siempre hay un único parámetro. ¿Un único máximo? Yes, sí. No. No siempre. Hay situaciones donde puedes tener dos estimadores, dos lugares donde, haz de cuenta una montaña, como un sombrero, ¿no? Que tiene doble, ¿no? Dos jorobas. Eso no causa ningún problema. O sea, eso, por ejemplo, la relativa, déjame ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque la relativa se calcula como la verosimilitud dividida entre su máximo, ¿no? Entonces, pues si alcanza el mismo valor máximo en dos lugares, aquí pues vas a tener que poner el valor máximo, ¿no? No, eso no hay ningún problema. Obviamente la forma que tendría esta cosa sería como un camello con dos jorobas, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si cortas muy arriba, pues vas a tener, digamos, tu región, no sé, no podrías decir que es un intervalo, es una región, serían los dos pedacitos, ¿no? Seguramente, si vas bajando en los cortes, llega un momento en que pues ya te da toda una región muy ancha, ¿no? Pero es posible, claro. Gracias. Vamos a dejar aquí, así que vamos a dejarlo aquí porque lo que viene, pues ahorita hemos visto verosimilitud de un parámetro, de la Poisson, hemos ejemplificado de dos parámetros en el caso de la normal, pero entonces la pregunta natural es, oye, ¿y si no me interesa muy sigma, sino solamente me interesa un parámetro? Entonces, ¿cómo le hago? O por ejemplo, en el problema, que lo vamos a revisar, en el problema de la máquina de Boltzmann, ¿qué pasa si me interesan un peso en especial o un B en especial, un parámetro B, y no todos? Pues obviamente puedo estimar todos al mismo tiempo, pero me interesaría un intervalo de confianza para algo o que es una combinación de ellos. Entonces, hay técnicas como la verosimilitud perfil, que es lo que vamos a ver en lo que vendría, ¿no? Y lo vamos a ver aplicado al modelo de la distribución de Boltzmann. ¿No tienen dudas? Les voy si quieren, les voy a poner el artículo. Nomás para que vean en el contexto en el que aparece. Si están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, en este artículo, bueno, ya se va a ver lo que pasa, pero viene el modelo. Y esto es lo que
tiene la misma estructura. Obviamente hay que entender en qué contexto lo están proponiendo y qué cosa es esto de aquí. En nuestro caso ya entendimos qué es, pero quería que lo vieran en este momento, pues para que vean que es algo que vamos a emplear o vamos a utilizar. ¿Hubo alguna duda? O alguien que quiera... Y les estoy poniendo ahí en el chat que también pueden plantear sus preguntas en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Si es que no quisieran preguntar así con voz. Ok. Yo creo que también si alguien quisiera replicar los ejemplos que puso aquí el profesor en sus computadoras, a lo mejor también por ahí nos podría compartir el maestro los códigos y compartírselos también, ¿no? Para Sí, se lo voy a pasar, si gusta, Rosalía, a ustedes, para que ya lo tengan también, así como le pasé la presentación. ¿Cómo ven? Sí, igual si hay algunos estudiantes interesados o algo, lo podríamos... Sí, compartir. claro que sí. Todo este material está disponible, pues, ¿no? Para que lo puedan replicar, acceder y digo, están en la presentación, pero también con mucho gusto los programas, ¿no? Puede compartir. Profesor, una recomendación, una lectura breve para inferencia por verosimilitud. Para alguien que nunca estudió esto, pero que sí estudió modelos paramétricos. Sí, yo creo que CalFlash es un buen... CalFlash volumen 2, ¿no, Bude? Sí, volumen 2. ¿Cómo se deletrea? CalFlash. Es una, a ver, déjame lo escribo para acordarme. Es K-A-L-V. Es más, se los voy a poner en el chat aquí. Ok, gracias. Pero hay 2 volúmenes, ¿ah? Entonces, el primer volumen es de teoría de probabilidad. Y el segundo volumen es donde retoma todas estas técnicas desde un punto de vista, en realidad, simple, simple y muy entendible el de CalFlash, ¿no? CalFlash en alemán quiere decir carne de becerro. Está el otro libro también, In No Livelihood, de Pawitan. Sí, solamente que, bueno, es que se trae muchas técnicas de diferentes cosas. Digo, también es un muy buen libro de referencia, pero... Oye, Montoya. Francisco, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Oye, suponte que tengo un modelo. De hecho, ya lo hemos trabajado, pero nunca te pregunté más o menos como quería de esto. Suponte que tengo un modelo y tú estás y tengo datos también experimentales, digamos. Sí. Y tú estás tratando de determinar algunos parámetros de ese modelo con esos datos. Así es. Lo que comúnmente he hecho yo es ajustar, por ejemplo, un mínimos cuadrados de los datos de esos al modelo. Nada más que lo problemático de eso es encontrar las incertidumbres, las deltas X, digamos, o digamos un parámetro X1, el delta X1, el delta X2, etcétera. ¿Cómo lo puedo relacionar aquí con eso que acabas de decir tú? ¿O no se puede? No sé si me expliqué. No, sí, lo que pasa es que, o sea, hay modelos que necesitas como que pasarlos o convertirlos a que se conviertan en modelos, llamémoslo estadísticos. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado sobre cosas de dengue, pero con Daniel Olmos y con Adrián Acuña, pero ellos hacen sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces dices, oye, pero ¿cómo puedes usar un sistema determinista de ecuación diferencial para describir la cantidad de infectados, por ejemplo, en un día, ¿no? O en cada día, pues, que va pasando, ¿no?
Entonces, bueno, lo que pasa es que ese sistema, la solución de ese sistema, o sea, todo el sistema tiene parámetros. Si tú mueves los parámetros, cambias la solución. Pero entonces lo que hacemos es, no, espérate, la cantidad de casos por semana es Poisson, pero la media de esa Poisson viene dada por el sistema, por la solución que te da el sistema de la cantidad de infectados, por ejemplo, que hay en esa semana. O sea, como que convierte, o sea, el modelo teórico usado ya sea en física, como esto de ecuaciones, sirve como el valor esperado. Es como el valor esperado del modelo de probabilidad, digamos, ¿no? Sucede, por ejemplo, en regresión, si tú estás haciendo regresión, piensas que, por ejemplo, una regresión simple, una recta. Bueno, pero en realidad, cuando uno ajusta un modelo de mínimos cuadrados, pues puedes pensarlo de dos formas, o que estás haciendo puntos, viendo cuál es la recta que pasa hace mínimo la distancia a los puntos, y eso lo puedes pensar como un punto de vista computacional y no te importan la incertidumbre ni nada de eso. Pero también puedes pensar que esa recta es la media del fenómeno que estás observando y que en cada punto de esa recta es como si tuvieras una campana y hay una densidad normal ahí, y en la observación que tienes que no pegó en la recta es una observación que viene de esa media o sea, hay una campana ahí y entonces te pudo haber salido arriba o abajo. Pero si te das cuenta, ya el pensamiento es otro y entonces en realidad tienes un modelo normal donde la media está cambiando con respecto al eje X, con respecto al tiempo, con respecto a lo que sea, y la desviación pues también podría, o es constante o podría cambiar también dependiendo, ¿no? Pero creo que hay que convertir el modelo determinista, hay que pasarlo a integrarlo con un modelo, a que vaya a formar parte del comportamiento medio de un modelo de probabilidad. Y entonces ahí ya puedes estimar todos estos, usar toda esta técnica. Perfecto, perfecto. Mm. Muy bien. Oye, pero ¿y esto de Boltzmann, qué tal? Pues, ¿No estuve muy lejos? pues no vas a creer que yo no soy muy, muy especialista en esas cosas de mecánica estadística. Siempre ha sido mi punto débil, vamos a decirlo. Ok. Pero sí, lo que pasa es que esa exponencial con el H que tienes ahí, supongo que hace una especie de hamiltoniano de energía. No me queda claro qué es lo que vas a asignar por temperatura tampoco, porque desde el punto de vista de mecánica estadística, la temperatura es algo muy importante. Siempre aparece ahí algo como KT. Entonces aquí no sé ese tipo de analogías, no sé qué es a dónde va a ir, pues. O sea, no me queda muy claro todavía esas cosas. No, pero digo, yo creo que al rato ya cuando se entienda bien Sí, qué hace o sea, por qué en el artículo relacionan este modelo físico o este modelo de probabilidad, ¿no? Que tiene génesis de la física, ¿por qué lo relacionan? de ¿Por qué la dicen que física, será sí. bueno para modelar estas cosas que van a aparecer en el análisis topológico, ¿no? Eh, yo no sé, hay una cantidad que es la entropía que está muy relacionada con este tipo de cosas. Supongo que por ahí podría ser. Una vez que se calcule la entropía, supongo que se le puede asignar otros tipos de variables. Como una analogía, pues, como la mecánica estadística y la termodinámica. Pero no estoy seguro tampoco. Pero como dice, apenas vamos empezando, a ver. Sí, a ver cómo. Sí, ya ir teniendo A ver a dónde va. sí, y que todo esto sirva para que a la hora que leamos el artículo, pues, si dicen, verosimilitud, está haciendo eso, entonces va a multiplicar, va a querer maximizar, ¿no? Obviamente las fórmulas son mucho más complicadas que aparecen Sí, ahí. sí, sí. Pues si no hay alguna otra pregunta, terminamos, yo creo, ¿no?
¿Ok? Pues muchas gracias y los esperamos en el próximo. Así es. Dentro de 15 días, ¿no? Sí, 15 días, ¿qué es? ¿Qué sería? 8 de abril, ¿verdad? 8. ajá, el 8 de abril. Sí, sí. De Perfecto. cualquier manera, a los que ya están pues registrados, les llega ahí un recordatorio, ¿no? Por la misma programación del seminario. Bueno, sale. Muy Hasta bien, luego. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Muchas Nos vemos. gracias. Bye. Hasta luego.